Una carta. Una simple carta que llegó en medio de la noche. Después de 15 años de desesperación, una abuela encontró la primera pista sobre su nieto desaparecido. Pero lo que descubrirá cambiará su vida, y la de todos nosotros. Esta no es solo una historia de fe, es una prueba de que los milagros existen. Era una noche como pocas en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. La lluvia caía con tal fuerza que parecía querer borrar el pueblo del mapa. Las calles estaban vacías, y los relámpagos iluminaban brevemente los techos de tejas y paredes de adobe. Pero dentro de una casa humilde, la tormenta no podía competir con la lucha interna de una mujer que llevaba 15 años rogando por un milagro. Carmen Morales, de 74 años, estaba de rodillas frente a un altar sencillo. Una pequeña figura de la Virgen de Guadalupe la observaba desde lo alto, rodeada de flores marchitas y velas casi consumidas. Las sombras bailaban en las paredes mientras Carmen, con el rosario en las manos, rezaba con una voz quebrada. Madre Santísima, ¿qué más puedo hacer? Ya no tengo fuerzas. Si mi Julián está vivo, por favor, llévame hacia él. Pero si ya no está, dame el valor para aceptar tu voluntad. Su voz era un susurro ahogado. Desde que su nieto Julián había desaparecido, Carmen había orado todas las noches sin excepción. Había tocado puertas, preguntado en mercados, caminado kilómetros, pero nunca obtuvo una respuesta. Y aunque la gente del pueblo la llamaba la loca de Julián, Carmen no podía, ni quería, rendirse. Entonces, sucedió. 3 golpes secos en la puerta rompieron el silencio de la casa. Carmen se detuvo. Sus labios dejaron de moverse, y su cuerpo quedó paralizado. ¿Quién podría estar allí en medio de la tormenta? Nadie se atrevía a salir con un clima así. Los golpes se repitieron, más fuertes, más insistentes. El corazón de Carmen latía con fuerza, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Con una vela en la mano, se levantó lentamente. Cada paso hacia la puerta parecía eterno. ¿Quién es?, preguntó, su voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia y el viento. Con manos inseguras, giró la manija de la puerta. La madera rechinó al abrirse, y allí, en el umbral, estaba un hombre desconocido, empapado de pies a cabeza. Llevaba un sombrero viejo y ropa desgastada. Su expresión era seria, casi solemne. ¿Es usted Carmen Morales?, preguntó con voz grave. Carmen asintió, incapaz de decir una palabra. El hombre extendió una carta arrugada hacia ella. La lluvia golpeaba su rostro, pero él no mostró prisa. Carmen tomó el sobre con manos trémulas, y antes de que pudiera hacerle alguna pregunta, el hombre giró sobre sus talones y desapareció en la oscuridad. Era como si la tormenta lo hubiera tragado. Carmen cerró la puerta de golpe, apoyándose en ella mientras intentaba controlar su respiración. La carta estaba húmeda y arrugada, pero podía distinguir claramente un nombre escrito en el sobre. Julián Morales. Sus piernas cedieron, y se dejó caer en la vieja silla de madera junto a la puerta. Durante unos segundos, no hizo nada más que mirar el sobre. Su mente era un torbellino. Finalmente, con dedos temblorosos, abrió el papel y leyó el mensaje. Busca en Veracruz. Él está vivo. La vela en su mano titiló, y una lágrima rodó por su mejilla. Después de tantos años de oraciones, esa carta era la respuesta que Carmen había estado esperando. Se levantó lentamente, caminó hacia el altar y colocó la carta junto a la Virgen de Guadalupe. Gracias, Madre Santísima. Sabía que no me habías abandonado. Por primera vez en años, su esperanza tenía un nuevo propósito. Se arrodilló de nuevo, esta vez no para rogar, sino para agradecer. Te lo prometo, Julián, no importa dónde estés, voy a encontrarte. Apenas amanecía cuando Carmen comenzó a prepararse para lo que sabía que sería el viaje más importante de su vida. Todo el pueblo de San Bartolo conocía su historia, pero pocos creían que tuviera el valor o las fuerzas para emprender una travesía como esa. Carmen vendió las pocas cosas que aún tenía de valor, una pequeña pulsera de plata que había sido de su madre, una cobija tejida a mano y un viejo reloj de su difunto esposo.
Con ese dinero, apenas alcanzaría para el pasaje en autobús. Cuando llegó al mercado para despedirse de su amiga doña Rosario, ésta intentó detenerla. ¿A dónde crees que vas, Carmen? No puedes andar sola. Veracruz es muy lejos, y tú ya no estás para esos trotes. Carmen levantó la mirada, y en sus ojos brillaba algo que doña Rosario no había visto en años: determinación. Rosario, si fuera tu hijo, ¿te quedarías aquí esperando? Yo voy a ir. Y voy a traer a mi Julián de regreso, aunque sea lo último que haga. Algunos vecinos la miraban desde lejos, murmurando entre ellos. Para muchos, Carmen estaba perdiendo el poco juicio que le quedaba. Pero para ella, lo único que importaba era cumplir la promesa que le había hecho a la Virgen. Con una pequeña bolsa que contenía su rosario, unas tortillas y una muda de ropa, Carmen se dirigió al terminal de autobuses. Mientras subía al viejo autobús que la llevaría a Veracruz, sintió como su corazón se llenaba de esperanza. Por primera vez en años, no estaba dando un paso hacia el vacío. Esta vez, tenía una pista real. Si esta historia ha tocado tu corazón, ayúdanos a que más personas la escuchen. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los siguientes capítulos. Y escribe en los comentarios la palabra milagro para recordarnos que nunca debemos perder la fe. El autobús arrancó lentamente, dejando atrás el pequeño pueblo. Carmen miró por la ventana como las montañas de Oaxaca desaparecían en la distancia. Con el rosario en sus manos, susurró una última oración antes de cerrar los ojos. Madre Santísima, guíame. Sé que estás conmigo. La jornada apenas comenzaba, y aunque Carmen no lo sabía, lo que encontraría en Veracruz sería más grande de lo que jamás había imaginado. Carmen despertó antes del amanecer, con la carta aún entre sus manos. Había pasado la noche en vela, leyendo y releyendo esas palabras escritas con trazos apresurados: busca en Veracruz. Él está vivo. Por primera vez en 15 años, algo en su pecho no era dolor, sino esperanza. El sonido de los gallos anunciaba un nuevo día, pero Carmen ya estaba de pie. Se dirigió al altar, colocó la carta frente a la Virgen de Guadalupe y encendió una vela nueva. Virgencita, guíame. No sé cómo lo haré, pero necesito encontrarlo. Sus pasos la llevaron al pequeño mercado del pueblo, donde Carmen había vendido tamales durante décadas. La gente la observaba con curiosidad. Algunos murmuraban al verla pasar, mientras otros simplemente le ofrecían miradas de lástima. Entre ellos, estaba doña Rosario, su amiga de toda la vida, sentada detrás de su puesto de frutas. Carmen, ¿dónde vas con esa cara de loca? Carmen se detuvo frente a ella, sosteniendo la carta como si fuera un talismán. Rosario, recibí una señal. Una carta. Julián está vivo. Rosario dejó escapar un suspiro pesado y negó con la cabeza. Carmen, no puedes aferrarte a eso. Podría ser una broma. ¿Qué tal si alguien quiere jugar contigo? Veracruz está lejos. ¿Cómo piensas ir hasta allá? Tú apenas puedes caminar hasta la iglesia. Carmen apretó la carta contra su pecho y levantó la barbilla. No me importa lo que piensen. Si él está en Veracruz, yo lo voy a encontrar. Y si no está, ¿qué harás? ¿Regresar aquí sin nada? ¿Con más dolor? Prefiero buscarlo y fracasar, que quedarme aquí esperando la muerte sin haber hecho nada. Rosario se quedó en silencio. Aunque su amiga parecía más frágil que nunca, había una fuerza en sus palabras que la dejó sin argumentos. Carmen pasó el resto del día preparando todo lo que necesitaría para el viaje. Su primera parada fue en la casa de don Ignacio, un viejo conocido que había trabajado con su difunto esposo en la cantera. Carmen sabía que él compraba objetos usados, y tenía algo importante que venderle. Don Ignacio, vine a hablarle de un reloj. El hombre, de cabello canoso y rostro severo, la miró desde su silla. ¿El reloj de Joaquín? El que usaba todos los días. Carmen asintió con pesar. Ese reloj era uno de los pocos recuerdos que le quedaban de su esposo, pero sabía que no podía aferrarse al pasado si quería encontrar a Julián. Necesito dinero para un viaje. Llévese el reloj,
pero deme lo justo. Don Ignacio la miró con desconfianza, pero finalmente tomó el reloj y le entregó una pequeña suma. Era mucho menos de lo que valía, pero Carmen no tenía tiempo para regatear. Guardó el dinero y se despidió sin mirar atrás. Esa noche, sentada junto a su altar, Carmen revisó todo lo que había reunido: un poco de dinero, una muda de ropa, algunas tortillas y su rosario. Su plan era claro: tomar el autobús a la capital y desde allí seguir hasta Veracruz. A la mañana siguiente, antes de partir, Carmen regresó al mercado para despedirse. Cuando estaba a punto de subir al autobús, doña Rosario apareció con un pequeño paquete envuelto en tela. «Toma esto, Carmen. Son unos frijoles y pan. No quiero que te vayas con el estómago vacío». «Gracias, Rosario. Te prometo que regresaré con Julián». «Que Dios te acompañe, amiga». El autobús arrancó, dejando atrás las montañas de Oaxaca y el pequeño pueblo que había sido testigo de su dolor durante tantos años. Carmen miró por la ventana cómo los paisajes cambiaban. Con cada kilómetro que avanzaban, repetía en su mente las mismas palabras. «Él está vivo. Él está vivo». La noche cayó mientras el autobús continuaba su trayecto. Los pasajeros comenzaron a quedarse dormidos, pero Carmen seguía despierta. A su lado, una joven de rostro amable la observaba con curiosidad. «¿Primera vez viajando?», preguntó la joven. Carmen asintió lentamente. «Voy a Veracruz. Busco a alguien, mi nieto». La joven, que se presentó como Lupita, escuchó atentamente mientras Carmen le contaba una versión breve de su historia. Al final, Lupita la miró con admiración. «No sé qué pasará, pero admiro su valor. Si necesita algo cuando lleguemos, estaré cerca». Carmen le agradeció con una sonrisa tímida. Durante años había sentido que estaba completamente sola, pero ahora, por primera vez, alguien parecía entender la magnitud de su lucha. El autobús llegó a Veracruz en plena madrugada. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero para Carmen, aquel lugar era un laberinto desconocido. Bajó del autobús con su pequeña bolsa y miró a su alrededor, tratando de orientarse. Lupita la alcanzó y la tomó del brazo. «Venga, doña. No puede andar sola por aquí. Vamos a buscar un lugar seguro primero, y luego vemos por dónde empezar». Carmen dudó por un momento, pero la calidez en la voz de Lupita la convenció. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero no podía ignorar la sensación de que alguien, allá en algún rincón de Veracruz, la estaba esperando. Y aunque Carmen no lo sabía, el destino ya había comenzado a mover sus piezas para llevarla un paso más cerca de Julián. El amanecer en Veracruz trajo consigo un aire húmedo y pesado. El bullicio de la ciudad se filtraba por todos lados: gritos de vendedores, el rugir de los autobuses, el ir y venir de cientos de personas. Para Carmen, era un caos intimidante, un mundo muy diferente al silencio tranquilo de San Bartolo Coyotepec. Lupita caminaba a su lado, llevando un ritmo constante mientras esquivaba a los transeúntes con facilidad. Carmen, con su bolso firmemente abrazado al pecho, luchaba por seguirle el paso. Aunque sentía miedo, también estaba decidida. «Doña Carmen, vamos a buscar algo de desayunar primero. Necesita fuerzas para lo que viene». Carmen asintió, confiando en la joven que había decidido quedarse con ella. Se sentaron en una pequeña fonda cerca del mercado central. El olor a café y pan recién horneado llenaba el lugar, pero Carmen apenas podía comer. La carta de Julián seguía dando vueltas en su mente. «¿Por dónde empezamos, Lupita? Este lugar es tan grande. ¿Cómo voy a encontrar a mi nieto aquí?». Lupita dejó su taza de café sobre la mesa y, con calma, respondió. «Primero preguntamos. Vamos al puerto, a las calles. Alguien debe haberlo visto. Pero tiene que tener paciencia, doña». La paciencia era algo que Carmen había cultivado durante años, pero la idea de estar tan cerca de una pista la tenía al borde de sus límites. Después de desayunar, caminaron hacia el puerto, un lugar lleno de trabajadores que descargaban grandes cajas de los barcos. El sol comenzaba a calentar,
y Carmen sentía el sudor en su frente mientras observaba a los hombres ir y venir. Se armó de valor y comenzó a preguntar. «Disculpe, señor, ¿ha visto a un joven llamado Julián Morales? Tenía 10 años cuando desapareció, pero ahora debe ser un hombre. Cabello oscuro, ojos grandes». Las respuestas eran las mismas una y otra vez. «No, señora, no lo he visto». Algunos apenas la miraban, otros se encogían de hombros. Lupita, viendo el cansancio en el rostro de Carmen, la llevó a sentarse en una banca bajo la sombra de un árbol cercano. «Doña Carmen, ¿por qué no descansamos un poco? Apenas es nuestro primer día. Encontraremos algo, se lo prometo». «No puedo, Lupita. Cada minuto que pasa siento que lo estoy perdiendo otra vez». Esa tarde, mientras seguían preguntando en el puerto, un hombre mayor con piel curtida por el sol se acercó a ellas. Llevaba un sombrero desgastado y una mirada que parecía analizar cada detalle. «¿Ustedes están buscando a alguien?» Carmen se apresuró a mostrarle la carta. «Es mi nieto. Desapareció hace 15 años. Me dijeron que viniera a Veracruz. Por favor, ¿lo ha visto?» El hombre tomó la carta y la leyó en silencio. Luego levantó la vista hacia Carmen. «No puedo decir que lo he visto, pero recuerdo a un joven que vino aquí hace algunos años. Era un niño perdido, asustado. Decía que estaba huyendo de algo. ¿Su nombre era Julián?» Carmen sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban mientras preguntaba. «¿Dónde está ahora? ¿Qué pasó con él?» «No lo sé. Lo último que escuché es que se fue hacia Puebla. Decía que allí encontraría trabajo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Tal vez ya no esté allá». Carmen apretó la carta contra su pecho y cerró los ojos por un momento. Puebla. Una nueva pista, pero también una nueva incertidumbre. Esa noche, regresaron a un pequeño cuarto que habían rentado en una pensión. Carmen, sentada en la cama, miraba por la ventana mientras la luna iluminaba las calles. Lupita, desde el otro lado del cuarto, rompió el silencio. «Doña Carmen, ¿cómo era Julián cuando era niño?» Carmen sonrió con tristeza, recordando. «Era un niño dulce. Siempre quería ayudarme con los tamales. Tenía un corazón tan grande, Lupita. Su sonrisa iluminaba todo. Pero también era curioso, inquieto. Nunca se quedaba quieto. Decía que cuando fuera grande, quería construir una casa para mí, para que nunca tuviera que trabajar tanto». Lupita no dijo nada, pero en su mirada había compasión y admiración por aquella abuela que había mantenido su esperanza viva durante tanto tiempo. Al día siguiente, Carmen tomó la decisión de continuar hacia Puebla. Usaron el poco dinero que les quedaba para comprar boletos de autobús, pero antes de partir, Carmen regresó al puerto. Se detuvo frente al muelle, mirando el mar que se extendía hacia el horizonte. «Julián, si estás escuchando mis oraciones, por favor, guíame. Dame una señal». El viento sopló suavemente, y aunque no hubo respuesta, Carmen sintió una paz momentánea. Subió al autobús con Lupita, lista para enfrentarse a lo desconocido una vez más. El viaje a Puebla fue largo y agotador. Las montañas se alzaban a lo lejos, y el paisaje parecía cambiar a cada kilómetro. Durante el trayecto, Carmen cerró los ojos y recordó la última vez que había visto a Julián. Lo había despedido en la puerta de su casa, con su mochila en la espalda y sus libros en la mano. «Que Dios te cuide, mi niño», había dicho. Nunca imaginó que esas serían las últimas palabras que le diría. Cuando llegaron a Puebla, la ciudad los recibió con un aire fresco y una actividad constante. Era un lugar diferente a Veracruz, menos caótico, pero igualmente lleno de desafíos. Lupita tomó la delantera, preguntando a los locales si conocían algún refugio o lugar donde los jóvenes solían reunirse. Una mujer en una tienda les indicó una dirección, un barrio donde, según ella, a menudo se veían jóvenes buscando trabajo. Carmen sintió un nuevo rayo de esperanza mientras seguían esa pista. Sin embargo, al llegar, encontraron algo que las dejó heladas. El lugar estaba en ruinas, un edificio abandonado lleno de grafiti y ventanas rotas. Lupita miró a Carmen con preocupación,
pero ésta no dejó que el desánimo la detuviera. Él estuvo aquí. Lo siento. Algo me dice que estamos cerca. Entre las sombras del lugar, una figura emergió, un hombre joven, delgado y con ropa sucia, que parecía haber estado viviendo allí. Carmen se acercó con cuidado. Disculpa, hijo, ¿conoces a alguien llamado Julián? Estoy buscando a mi nieto. El joven la miró con desconfianza, pero luego su rostro cambió, como si recordara algo. Tal vez lo conozca. Pero si es quien creo, necesitarán algo más que esperanza para encontrarlo. Las palabras del joven llenaron el aire con un misterio que Carmen no podía ignorar. Carmen observaba al joven frente a ella, sucio y con ropa desgastada, como si el tiempo no hubiera sido amable con él. Su mirada era desconfiada, pero había algo en sus ojos que revelaba más de lo que sus labios estaban dispuestos a decir. Lupita, de pie al lado de Carmen, tomó la delantera. ¿A quién te refieres? ¿Sabes algo de Julián? El joven apartó la vista por un momento, como si estuviera debatiendo consigo mismo si debía responder. Finalmente, con un suspiro, habló. Si es el mismo Julián que creo, lo vi hace años. Estaba aquí, en este barrio. Pero ya no está. Nadie que llega a este lugar se queda por mucho tiempo. O encuentran algo mejor, o desaparecen. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La palabra desaparecen resonaba como un eco oscuro en su mente. Sin embargo, no podía dejarse llevar por el miedo. Dio un paso adelante, con una voz firme, preguntó. ¿Dónde puedo encontrar más información? Lo que sea, por favor. Es mi nieto. El joven la miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Hay un hombre. Don Clemente. Lo sabe todo de este barrio. Pero les advierto algo, no es alguien fácil. Si quieren hablar con él, tendrán que ganarse su confianza. Lupita arqueó una ceja. ¿Dónde encontramos a ese don Clemente? El joven señaló hacia una calle oscura al final del barrio. Siempre está cerca del callejón detrás del mercado. Pero tengan cuidado. No siempre recibe a los extraños con los brazos abiertos. Carmen agradeció al joven con un gesto de la cabeza, pero la inquietud ya se había apoderado de su corazón. Lupita la miró, notando la expresión preocupada en su rostro. Doña Carmen, ¿está segura de que quiere ir? Podemos buscar otra forma. No tengo otra opción, Lupita. Cada pista es importante. Si este hombre sabe algo, debo hablar con él. Caminaron juntas hacia el mercado. A medida que avanzaban, las calles parecían volverse más estrechas y menos transitadas. Los murmullos de la gente se desvanecían, reemplazados por el silencio y el sonido de sus propios pasos. Cuando llegaron al callejón indicado, el ambiente era pesado, casi opresivo. Un hombre mayor, de cabello gris y ojos fríos, estaba sentado en una silla improvisada junto a un montón de cajas de madera. Aunque su postura era relajada, su mirada era intimidante. Lupita dio un paso adelante, pero Carmen, con una valentía inesperada, tomó la palabra. ¿Es usted don Clemente? El hombre la miró sin responder de inmediato. Luego, con un tono seco, dijo. Depende de quien pregunte. Soy Carmen Morales. Busco a mi nieto, Julián. Me dijeron que usted podría saber algo. Don Clemente entrecerró los ojos, evaluándola. Después de unos segundos que parecieron eternos, se inclinó hacia adelante. Mire, señora, no soy una oficina de información. Pero digamos que he oído muchas cosas en este barrio. Si quiere que le diga algo, va a tener que darme algo a cambio. Lupita apretó los puños, frustrada por la actitud del hombre, pero Carmen permaneció tranquila. Sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en tela, un rosario de plata que había llevado consigo desde Oaxaca. Lo colocó en las manos de don Clemente. Es todo lo que tengo. Pero si esto me acerca a Julián, vale la pena. El hombre miró el rosario por un momento, su expresión suavizándose ligeramente. Finalmente, suspiró. Está bien. Escuche bien, porque solo lo diré una vez. Clemente relató cómo,
Hace algunos años, un joven llamado Julián había llegado al barrio buscando trabajo. Había trabajado en algunos talleres y ayudado en el mercado, pero siempre parecía estar escapando de algo. Clemente recordó que, un día, Julián desapareció de repente, y la única pista era que lo habían visto subir a un camión que se dirigía hacia la salida de Puebla, en dirección a Ciudad de México. No sé por qué se fue ni con quién. Pero si sigue buscando, le recomendaría que pregunte en los refugios de la capital. Es donde suelen acabar los jóvenes que no tienen a dónde ir. El corazón de Carmen se apretó al escuchar esas palabras. Ciudad de México. Cada vez estaba más lejos de casa, pero también más cerca de la verdad. Gracias, don Clemente. Esto significa mucho para mí. El hombre no respondió, simplemente hizo un gesto con la cabeza mientras guardaba el rosario. Carmen y Lupita se alejaron del callejón, sintiendo el peso de una nueva etapa en su búsqueda. Esa noche, mientras se preparaban para partir hacia la capital, Carmen se sentó en el borde de la cama de la pensión. Sus manos estaban entrelazadas y su mirada estaba fija en la ventana, donde las luces de Puebla parpadeaban en la distancia. Julián, siento que estoy cerca. Espérame un poco más. Lupita, desde el otro lado del cuarto, la observó en silencio.